Y por si acaso aclaro, no estoy atacando al autor del post. Bien, vengo a incomodar un poquito, pero tranquilos, solo un poquito. Hace unos días vi un post que despertó mi vena teológica. Pero antes de eso dije, Aarón, tienes que ser sabio, a lo mejor a la gente no le interesa. Así que hice una pregunta y para mi sorpresa varias personas respondieron. Pero sobre todo hubo una persona que respondió que fue la que dije, ok, esto se tiene que hacer y se tiene que hacer bien. Y no es nada más ni nada menos que mi madre. Por cierto, estoy enfermo. Este vídeo va a ser la manera por la que mi madre se entere que estoy enfermo. Dicho lo cual, veamos el post y analicemos juntos por qué hay que repensar un poco mejor lo que dice. Iglesia en el primer siglo. En casas, vida compartida, discipulado cotidiano y todos participaban. ¿Pero seguro que esto era así? Bien, si leemos el pasaje bíblico dice lo siguiente. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad, adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Hablemos de las casas. Cuando nos imaginamos que la iglesia del primer siglo se reunían en casas, imaginamos una casa como la tuya o como la mía, casas promedio. Pero nada más lejos de la realidad. Pero en el siglo I, la casa o el oikos en griego era todo un sistema social. Esto significa que los cristianos se reunían primero en la casa más grande que había. Y normalmente estas casas eran de personas pudientes, donde no solamente vivía la familia, sino seguramente vivían los padres, los abuelos, algún tío y algún primo, además de los esclavos y los animales. Por aquel entonces la casa era tan importante que sí, toda la vida social giraba alrededor de ella. La mesa era no solamente un punto de encuentro familiar, sino incluso de negocios, y podías terminar cerrando tus negocios en la casa y en la mesa. Así que no solamente era cómo funcionaba la iglesia, era cómo funcionaba aquella época. El post también nos dice que todos participaban, lo cual hay que matizar. Los primeros cristianos tenían un contexto sumamente litúrgico. De hecho, el pasaje dice que seguían yendo al templo o a la sinagoga si no vivían en Jerusalén. Entonces, sí, participaban todos de la comida, del ágape y de servir juntos a la comunidad. Pero después de ir a comer, iban al templo donde hombres iban por un lado, mujeres iban por otro lado y no se hablaba tanto como se piensa. Y es cierto, cuando los cristianos se separaron de los judíos, la iglesia cambió muchísimo, las mujeres empezaron a participar más. Sin embargo, la iglesia siempre bebió de la liturgia y la tradición. Y ampliando un poco más el tema de cómo era la iglesia en casa, tenemos que hablar de las Domus Ecclesiae, o la iglesia en casas, de la cual tenemos la mejor conservada esta, que se encuentra en Siria, llamada la Dura Europos. Estas eran casas adaptadas para el culto de la iglesia. Y lo que sabemos de las Domus Ecclesiae es que eran las casas más grandes de los miembros de la comunidad. Ahí se reunían todos y eran casas ya realmente no para vivir, sino eran casas para realizar el culto de la iglesia. Allí se leían las escrituras, posiblemente pasajes del Nuevo Testamento y pasajes del Antiguo Testamento. Se predicaba y a la hora de compartir la Santa Cena, todos los que no eran bautizados tenían que salir y solamente los bautizados podían participar de ella. No era tan orgánico como se piensa, y todo esto nos lo cuenta uno de los archivos más antiguos que tenemos, la Didache, un manual de instrucciones de cómo ser iglesia en los primeros siglos. Ahora, si tú realmente tienes un interés por saber cómo era un culto en los primeros siglos, tenemos algo que no es idéntico pero bastante parecido, y esto se llama la Divina Liturgia de Santiago de Jerusalén, y es un culto que más o menos se sigue conservando igual a cómo supuestamente lo hizo el hermano de Jesús, Santiago, en el siglo I. Es una cosa súper bonita, pero vas a tener que tener paciencia y mucho ánimo para verlo. Continuando con el post, ahora nos habla de la iglesia en la institucionalización. Y el post nos deja ver que aquí es donde la iglesia se arruinó. Estructuras más formales. Sí, pero al final se formalizó lo que venía ocurriendo, no esa iglesia orgánica que nos imaginamos. Liderazgo centralizado, totalmente.
Y de hecho, este fue uno de los puntos más importantes para que la iglesia sobreviviera. Imagínate que eres un cristiano de los primeros siglos y de repente te llega una carta que se llama Hechos de Felipe, un libro del que tú jamás habías escuchado hablar. En aquella época, ¿cómo podías saber que esa carta era falsa o verdadera? Por el liderazgo centralizado, donde básicamente solo los discípulos de los discípulos sabían verdaderamente cuáles eran los textos escritos por los apóstoles y por tanto ayudaron a conservar la fe como realmente Jesús nos había enseñado. Así que el liderazgo centralizado fue algo que ayudó a salvaguardar la iglesia, porque ya en aquella época algunas personas creían que por leer un poquito la Biblia podían interpretarlas como querían y llegar a conclusiones bastante alocadas. El post nos seguirá diciendo que también había más control y menos participación, lo cual en parte es cierto. Pero tenemos que entender que para este momento la iglesia había crecido muchísimo, en parte porque el imperio se había vuelto cristiano, pero también porque genuinamente muchas personas habían conocido el evangelio. Así que a más personas pues no podía haber tanta participación. Sin embargo, y a pesar de la gran cantidad de personas, la iglesia ayudó a crear diferentes roles litúrgicos para que las personas pudieran participar más en los cultos. Pero no solamente eso, sino que también nacieron los movimientos monacales, donde cristianos vivían en comunidad y practicaban ese discipulado diario y cotidiano. El post dice algo con lo que estoy totalmente en desacuerdo. Menos cuerpo, más sistema. Y estoy muy en desacuerdo porque el Nuevo Testamento nos enseña una teología de cómo la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Si la iglesia deja de ser cuerpo, la iglesia deja de ser iglesia. Y si pensamos que la iglesia en algún momento dejó de ser cuerpo, entonces prácticamente nos volvemos mormones y pensamos que la iglesia desapareció por un rato hasta que llegó el nuevo iluminado y comenzó la nueva iglesia. Y sí, me vengo arriba, pero es que es un tema importante. El post continúa diciendo, después de la revolución industrial, la iglesia se centra en programas, horarios, eficiencia, asistencia como métrica, lo cual en parte es cierto y es una crítica acertada. Sin embargo, dice, la iglesia empieza a parecerse más a una organización que a una familia. Bueno, para responder a esto, déjame leerte lo que sigue diciendo. Las mega iglesias, producción, plataforma, consumo espiritual, crecimiento numérico, mucho alcance pero alto riesgo de desconexión real. Presuponer todo esto es tener una mira muy cerrada con respecto a qué es la iglesia. Decir que la iglesia parece más una organización que una familia es como decirte que a todos los jóvenes les gusta el reggaetón. Estoy generalizando tanto que estoy excluyendo a un montón de jóvenes que a lo mejor escuchan otros tipos de música. Y ocurre lo mismo con la mega iglesia. Decir que la meta del siglo XX y XXI fueron las mega iglesias es simplemente centrarnos en una parte muy pequeña del mundo y en cómo visualizaban la iglesia, cuando durante siglos ha habido personas que han buscado hacer iglesia de la misma manera, un discipulado natural. Y aquí es donde llegamos al final del post, donde el autor nos deja ver que el modelo de iglesias en casa es el presente, es la mejor forma de discipulado y es una forma de recuperar lo que la iglesia primitiva era. El problema es que nuestra mentalidad de cómo era la iglesia primitiva no tiene nada que ver con la realidad. Pero como hemos visto, esto no es más que un teléfono roto. Y vale, yo lo entiendo, necesitamos volver a un modelo de discipulado más natural, más intencional, más cotidiano. Sin embargo, creo que pecamos de idealizar la iglesia en casa. Seamos sinceros, ¿queremos la esencia de la iglesia primitiva o solamente queremos evitar la responsabilidad de la institución? Por tanto, si queremos plantearnos cómo va a ser la iglesia del futuro, creo que tenemos que mirar al pasado, pero no un pasado romántico, sino al pasado real. Espero que esta reflexión te guste. Si has aprendido algo nuevo, déjame en los comentarios qué fue. Y por si acaso aclaro, no estoy atacando al autor del post. De hecho, me gusta mucho su contenido. Seguidle. Sin embargo, animar a todos a seguir reflexionando lo que realmente era la iglesia y lo que nos depara en el futuro. Nos vemos.